Bienvenidos a Factor Humano, soy Silvio Fullá. Hoy tenemos un contacto más con eh, periodistas que nos van a dar y nos van a mantener al tanto de lo que ocurre en el Reino Unido, como también en España, en Europa y la vida que se está viviendo en la desescalada paulatina de ello. Bienvenida Cristina y también Patricia a Factor Humano. Muchas gracias, Silvio. Patricia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Patricia, danos un vistazo de los últimos acontecimientos que se están desarrollando por parte del gobierno y la desescalada, por supuesto, paulatina. Entonces, en España se está viviendo por fases. Es muy diferente en unos lugares de España respecto a otros. Entonces, lo que se está haciendo es dividir por unidades territoriales o provincias. En mi caso, yo vivo en una isla. Entonces, la isla funciona como unidad territorial y está en una fase diferente a otras islas, tanto de las Islas Canarias, que es donde yo vivo, como respecto a la península. Entonces, es muy curioso porque España ahora mismo está dividida según en donde vivas, estás en una fase o en otra. Por ejemplo, donde yo vivo está bastante avanzado porque digamos que la separación territorial por el agua ha hecho de frontera también respecto al coronavirus, entonces no ha habido tantos casos. Entonces hemos avanzado más rápido en la desescalada, pues que por ejemplo Madrid, que fue uno de los focos. Entonces nosotros hoy hemos estrenado la fase 2, que tiene cosas como por ejemplo que puedes empezar a ir a la playa a bañarte, o que puedes visitar amigos hasta en grupos de 15 personas. Sin embargo, por ejemplo, Madrid acaba de estrenar la fase 1, ¿no? Y hasta ayer estaban en su casa, que no podían salir bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en España, en diferencia con Reino Unido, pues aquí, por ejemplo, cuando estabas en fases anteriores no se podía salir a pasear, no se podía salir a hacer deporte. Esas son como medidas que se han ido implementando a medida que ha ido pasando de fase, pero no se ha podido hacer desde el principio como en otros países, sino aquí en España ha estado bastante coartada la libertad por el bien del frenar el coronavirus, ¿no? Pero es verdad que ha sido más tajante que en otros países. Gracias por ese informe. Estás en las Canarias, en Santa Cruz de las Canarias. No, en Gran Canaria, en otra isla. Ah, en otra isla. Bueno. Hay varias islas que desde el principio pasaron de fase, porque en esas islas no hubo contagios. Entonces, al no haber contagios, pues pudieron pasar de fase, porque como estaban las fronteras cerradas, no podían llegar los aviones ni los barcos. Realmente era imposible prácticamente que se contagiaran. Entonces, directamente pasaron de fase. Aquí en las islas se concentraron los casos en las dos grandes ciudades, que son Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Somos los que más casos hemos tenido, pero aún así han sido mucho menos que la península. ¿Tienes alguna cifra? Pues no tengo aquí ahora las cifras, te las paso después, pero no ha habido mucho. No. Ha sido... No me atrevo a decir cuáles son los últimos, porque tendría que mirar las cifras, pero no han sido muchos, y de hecho ha habido varios días prácticamente sin contagios, los fallecimientos también sin fallecimientos. La verdad es que está bastante bien la situación ahora. Ahora, hombre, como todo el mundo, ahora tememos un poco, pues que ahora que se han abierto las playas, que se han abierto los centros comerciales, también abren hoy, las guarderías o escuelas infantiles también abren hoy, ese tipo de cosas, pues claro, la gente está un poco temerosa de que de pronto vaya a haber un repunte, ¿no? Porque bueno, al final el virus se ha parado porque no hemos tenido contactos unos con otros. Muy bien. Gracias, Patricia. Damos un paso adelante y nos conectamos con Cristina Durán León, que nos comenta un poquito sobre la situación que se vive aquí en la ciudad de Londres. Bueno, muchas gracias, Silvio. Bueno, la situación que se vive aquí en Londres, siendo un poco al hilo de lo que comentaba Patricia respecto a España, cada país lo está gestionando de una manera completamente diferente, si bien es cierto que, como ya señalaba, desde el principio, aquí no hemos tenido tantas restricciones, es decir, pese a que se decreta el estado de alarma,
el día 23 de marzo, con todo y con eso, siempre hemos podido salir a la calle sin restricción de hora, sin restricción de tiempo. Sí que es verdad que el primer ministro Boris Johnson siempre ha clamado porque no quedases con amigos, es decir, que siempre fuesen las personas miembros de la misma familia, las personas que vivían dentro del mismo hogar. En España, sin embargo, solamente podía ir una persona del hogar a la calle. Yeah. Para las cosas más fundamentales. Aquí se ha pedido que te quedes en tu casa siempre que se pueda, pero que también puedes salir a ejercitarte, y lo podías hacer acompañado con tu familia. ¿Cómo se está viviendo aquí ahora mismo? Bueno, pues a partir del 7 de mayo hemos empezado con la apertura al país. Hay personas que ya se han incorporado a sus puestos de trabajo, hay personas que se van a ir incorporando a los puestos de trabajo paulatinamente a medida que el país se vaya abriendo, a medida también que veamos si existen o no existen repuntes. Lo que sí que preocupa un poco es el distanciamiento social. Es decir, el otro día se veía en la BBC, por ejemplo, imágenes de personas yendo a sus puestos de trabajo en medios de transporte, como puedan ser el autobús, como pueda ser el metro. Distanciamiento social inexistente a la hora de entrar en el autobús, distanciamiento social inexistente a la hora de bajarse del autobús. No muchas personas llevan la mascarilla. Yo creo que el uso de mascarillas en el Reino Unido, en diferencia con otros sitios, está siendo muy escasa. No se está obligando a salir a las personas a la calle con mascarillas, solamente se está obligando en casos excepcionales el uso de mascarillas. Y quizás sería una buena campaña por parte del gobierno el que se incrementase ese uso de mascarillas, es decir, hagamos campañas de concienciación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en España, si no me confundo, Patricia, todo el mundo está obligado a salir a la calle con mascarilla y si no es así, incluso pueden tener multas de hasta 600 euros. Sí, exacto. Aquí, por ejemplo, en España hay un decreto ley publicado en el BOE que te obliga a llevar mascarilla en espacios públicos siempre que no se puedan garantizar los 2 metros de seguridad y siempre, en todo caso, en espacios cerrados. En los espacios cerrados siempre hay que llevarlo y en los espacios abiertos cuando no se pueda garantizar la distancia social. De hecho, deben llevarlos obligatoriamente a partir de los 6 años. O sea, no es solo los adultos, también los niños. Sin embargo, aquí, perdona Silvio, aquí todavía no se está hablando del uso de las mascarillas. De hecho, yo tengo ya compañeros, amigos que se están incorporando a sus puestos de trabajo, que les están dando sus jefes, digamos, las nuevas medidas que van a tener que seguir. El uso de mascarillas no aparece en ningún momento, tan solamente se recomienda que se pongan la mascarilla si van a asistir al trabajo utilizando medios de transporte público, pero que una vez que llegas al trabajo, una vez que entres dentro del edificio, el uso de mascarillas es innecesario. Intenta evitar, por supuesto, el estar más cerca de una persona de 2 metros, pero todos sabemos que en trabajos como, por ejemplo, ahora las famosas guarderías, los famosos colegios que se están empezando a reabrir, que se piensan abrir el 1 de junio aquí en el Reino Unido, cierto, los maestros se preguntan cómo vamos a mantener el distanciamiento social de 2 metros con niños tan pequeños, algunos que ni siquiera son capaces de ir al baño por sí mismos y tenemos que cambiar los pañales. ¿Cómo lo vamos a hacer? El gobierno no puede garantizar la seguridad en ese sentido. Están haciendo los estudios previos, en fin, para ver cómo se puede, tratar de coordinar esta situación para mejorarla, ¿verdad? En el caso en caso de las guarderías, yo creo que el gobierno está desemparando un poco a este sector, en el sentido de que hasta el día 28 de mayo no se va a decir a ciencia cierta si el día 1 de junio se van a reabrir. O sea, creo que se va a tener muy poco margen de actuación para que se puedan incrementar las nuevas políticas y procedimientos dentro de lo que son los settings. De todas formas, yo creo que el gobierno del Reino Unido debería ser un poco más honesto y decir la realidad. O sea, por ejemplo, el otro día salía el asesor del gobierno, Chris Whiting, diciendo los profesores deberían de estar muy contentos por sus alumnos, de que estemos reabriendo los colegios, porque si realmente son profesores de vocación y realmente les preocupa que sus alumnos vuelvan a las clases por el bien de su educación, la realidad es que lo que se está reabriendo son las guarderías, receptions, o sea, es colegios hasta menores de 6 años. Es decir, ¿hasta cuánto te puede preocupar la educación? Yo creo que deberían de ser un poco más honestos y decir, vamos a ver, nosotros tenemos una estrategia que es la de la inmunidad colectiva,
la del contagio controlado, vamos a volver a ella porque consideramos que la NHS pues ahora ya no está tan agobiado, ya no está tan colapsado y podemos seguir con nuestra estrategia. Vamos a empezar a abrirnos al mundo porque la economía tiene que funcionar, porque no podemos quedarnos en nuestra casa esperando a que el gobierno nos pague el 80% de nuestro salario porque no hay país que lo pueda sustentar. Y entonces, a partir de ahí, ser más sincero y decir, vamos a abrir las guarderías, señoras y señores, porque papá y mamá tienen que volver a trabajar. Porque recordemos cómo nacen las guarderías en el Reino Unido, por ejemplo. Las guarderías nacen en la Primera Guerra Mundial porque el papá ha sido llamado a filas, porque la mamá tiene que salir a la calle a trabajar y alguien tiene que cuidar al niño. Así que se inventan las guarderías en la Primera Guerra Mundial y después, conforme termina la Primera Guerra Mundial, cerramos las guarderías. Yo lo que pienso es que debería de haber más sinceridad por parte del gobierno a la hora de decir vamos a abrirnos, vamos a abrir el país, vamos a abrirnos al mundo, la economía tiene que circular, tenemos que seguir adelante y esto es lo que hay. Bueno, una buena visión de lo que, bueno, es un problema de momento y se tiene que ir paulatinamente mejorando esta situación. No solamente en el caso de los niños, sino también en el cuidado más de cerca de las personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pero sí que es cierto que aquí la crisis sanitaria, ¿no? La crisis del COVID tiene dos vertientes. Por un lado es la específicamente sanitaria, ¿no? Que es el número de fallecidos, los hospitales que no dan abasto, todo eso. Y por otro lado es la crisis económica. La crisis económica es que, por ejemplo, en países como España, que ya vienen de una crisis no recuperada, pues está incidiendo aún más fuerte. Entonces, el tema, por ejemplo, que habla Cristina de las guarderías o escuelas infantiles, aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí los primeros que han abierto, de hecho, en las provincias que estamos en la fase 2, abren hoy, lo primero que han abierto son las guarderías y las escuelas infantiles de 0 a 6 años. Pero no es por un tema de educación, no es obviamente más importante que tenga educación un niño de 0 a 6 que de 6 a 18, sino es por un tema de conciliación. Pues la mayoría de los padres y madres estamos trabajando y tenemos que trabajar ahora con los niños en la casa. Entonces es un tema de conciliación. Yo creo que eso es bastante evidente, que todo el mundo lo ve, pero lo que echa en falta Cristina y lo que echa en falta la sociedad es más transparencia, que realmente nombren a las cosas por su nombre, básicamente. Quería comentar, antes estaba mirando los datos, porque no tenía las últimas cifras, para que tú te hagas una idea. Aquí en Canarias ha habido, desde el inicio de la pandemia, 2.300 casos. Es muy poco, porque si lo comparas con, por ejemplo, Madrid, en Madrid ha habido casi 70.000 casos. Estamos muy lejos de la cifra de Madrid, cuando además estamos hablando de 8 islas, ¿sabes? Que ni siquiera es porque sea un sitio pequeño, es un sitio bastante grande, son 8 islas. Pero claro, la frontera, en este caso, el mar nos ha ayudado. Cierto. Ok, muy bien. Buenos datos. Muchas gracias por eso, Patricia. Vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. ¿Hasta cuándo podremos conseguir una vacuna para el COVID-19? Pues esa yo creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que tener, entre comillas, ese miedo al COVID-19? La realidad es que existe ahora mismo una carrera entre todos los países, ¿no? Para conseguir la vacuna, para conseguir quizás un tratamiento efectivo para el COVID-19 y también en este sentido hay un exceso de información. Yo creo que cada día salimos con una cosa diferente, pero que a la hora de la verdad no sabemos muy bien qué es lo que funciona o lo que deja de funcionar. El otro día veía yo una entrevista muy interesante a una científica irlandesa, Dolores Cajo, si no me equivoco muy bien con el apellido, la pronunciación, si me confundo, que me disculpen, que decía que ahora mismo ya existen tratamientos que son efectivos para el COVID-19 y que decía literalmente esta señora que los gobiernos están dejando morir a parte de su población innecesariamente porque se sabe que tratamientos, por ejemplo, que son muy válidos para la malaria o para la artritis, estaban dando muy buenos resultados. Sin embargo, ese mismo día leo en otra revista científica que lejos de que funcione los medicamentos para la artritis, la artrosis y la malaria en pro del COVID-19, se ha demostrado que pueden producirse arritmias, incluso muerte súbita.
Entonces, al final, cada día tenemos una cosa diferente. Después, a mediados de abril, decían los australianos que habían encontrado, habían probado un antiparasitario, si no recuerdo mal, que funcionaba bastante bien, pero que no se atrevían a probarlo en humanos. El otro día leía que en Bolivia, parece ser, Silvio, tú lo sabrás mejor que yo, estaban dando luz verde a tratar a los enfermos de coronavirus con este antiparasitario, siempre y cuando fuese bajo prescripción médica, siempre y cuando fuese bajo el ojo del médico. Es decir, tampoco voy a la farmacia, me lo compro, me lo tomo y a ver qué pasa. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? Es una gran pregunta. Yo creo que hasta el día de hoy realmente nadie tiene la respuesta, porque a cada rato nos dicen una cosa diferente. Hay información y desinformación y, como has dicho, exceso de información sobre estos temas a tal grado de que nos pueden confundir las mentes. La hidroxicloroquina también era otra de las prescripciones que, bueno, la estaban promocionando tanto Brasil como Estados Unidos. Y esto, según las últimas noticias, también tiene sus riesgos, por supuesto. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar una decisión que normalmente la toma un paciente cuando está en una situación de riesgo, ¿no? Claro, el problema que yo también veo ahí es el tema del código deontológico, ¿no? Para probar cualquier vacuna para un uso generalizado de la población, tiene que estar lo suficientemente probada. Por lo tanto, en tiempos es imposible que tengamos la vacuna pronto, porque el proceso para activar una vacuna y que sea efectiva, ya no que sea efectiva, sino que se compruebe su efectividad y que no tenga efectos secundarios y demás, son mínimo 2 años. Entonces, ningún gobierno se va a lanzar a difundir en masa una vacuna cuando no está aprobada, cuando no está pasada por todos los códigos deontológicos. Entonces, casi que la gente habla un poco pues, por hablar, básicamente. Esto es un problema que está pasando mucho en esta crisis. Es la crisis que más bulos está habiendo. Y es que es un tema tan desconocido. Y además estamos en un momento digital en el que es tan fácil expandir nuestra opinión, ¿no? Sin tener que contrastarla. Hay mucha competencia desleal a los periodistas que ahora mismo, pues, por ejemplo, o sea, con la vacuna está pasando, ¿no? Pero es que está pasando con todos los temas. Hoy, por ejemplo, aquí se ha aprobado el ir a las playas, ¿no? Pues ayer, que faltaban unas horas para que se pudiera ir a la playa, había gente que decía que había que darse un baño antes de ir a la playa, había gente que decía que había que echarse unas cremas específicas antes de ir a la playa, otra gente que decía que no se podía ir con flotadores para los niños, otra gente que... Y todo el mundo daba su opinión como si fuese un real decreto. Y realmente no había habido todavía una confirmación oficial. Además, esto se está haciendo todo muy paso a paso y toda medida antes de que llegue la fase se publica en el BOE, en el boletín oficial aquí en España, ¿no? Sin embargo, antes de esa publicación hay opiniones que se difuminan, que se expanden, que como si fuesen realidad cuando no lo es, cuando son opiniones realmente. Pues eso mismo está pasando con las vacunas, que si funciona esto, que si funciona lo otro, pero realmente ni hay una vacuna, ni probablemente la haya en un plazo corto, porque no entramos en tiempos de probarla. Entonces, eso nos lleva a que tendremos que convivir con el virus durante un tiempo, probablemente entrando y saliendo con confinamientos y desconfinamientos, con pasitos adelante y pasitos atrás. Lo que el gobierno, y yo creo que prácticamente todos los gobiernos están intentando al meternos en las casas, no es que salgamos cuando haya un virus, sino que no nos enfermemos todos a la vez, que ahora mismo lo pasen unos, que luego lo pasen otros, luego otros, y poder atender en los hospitales a la gente. El problema es que si todo el mundo se contagiaba al principio, cuando además se desconocía absolutamente los parámetros bajo los que funcionaba este virus, pues no daban abasto, que es lo que pasó también en los colapsos que hubo en Madrid o Barcelona. Entonces ahora lo que pretenden es ir sacando a la gente, que la gente se vaya enfermando, que la gente se vaya muriendo también, la verdad, porque algunos morirán, pero que convivamos con el virus
extremando para que no haya esos colapsos las medidas de higiene, que al final el distanciamiento social y las medidas de higiene son ahora la única vacuna que tenemos, lo único efectivo. Y poco a poco pues irá pasando el tiempo y eso hará que la vacuna llegará, o al menos el modo de tenerlo controlado. Pero también tampoco se sabe si luego mutarán. Ya sabemos que la gripe suele mutar unas con otras y generar otras cosas, y entonces, bueno, hay que ir con cautela, básicamente, pienso yo. Es así. ¿Algo más, Cristina, que quisieras agregar? Sí, en relación a lo que está diciendo Patricia, estoy completamente de acuerdo en que está en nuestra mano, porque yo creo que al final es un poco en donde está, ¿no? En la mano del ciudadano, en concienciarnos también en que tenemos que vivir con esta nueva normalidad, como lo han determinado o como, bueno, como lo han llamado. Y en definitiva, la pregunta yo creo es, ¿estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para intentar mantener a raya al virus? Yo, por ejemplo, salgo a la calle a darme un paseo y me encuentro a la inmensa mayoría de la gente sin mascarilla, la inmensa mayoría de la gente que no guarda el distanciamiento social, quizás sea solamente yo la que me los estoy encontrando por la calle bueno, pues no sé si a los más valientes, a los más intrépidos o a los menos cautos, no sé cómo denominarlos, ¿sabes? Es ahí el miedo. Yo creo que, por ejemplo, en políticas que se han tomado, por ejemplo, en Suecia, donde no se ha llamado a la gente a quedarse en sus casas, ni se han cerrado comercios, ni colegios, ni guarderías, ni nada de nada, sino que se ha abogado un poco más a la responsabilidad individual, están funcionando prácticamente igual que en sitios donde se nos ha llamado a encerrarnos en nuestras casas, porque precisamente los suecos dicen, nosotros hemos llamado a la responsabilidad individual de cada individuo para generar una responsabilidad social. Entonces, lo que yo me preguntaría es, ¿no? ¿Hemos asumido nosotros mismos nuestra responsabilidad individual? Es decir, cuando yo salgo a la calle, tengo en consideración que tengo que estar a 2 metros de otra persona. Cuando yo salgo a la calle, tengo que tener en consideración que tengo que toser tapándome la boca con el codo. Cuando yo salgo a la calle, tengo que tener en cuenta que tengo que estar lavándome las manos cada 20 minutos cuando voy a mi trabajo. Es decir, estamos interiorizando todo esto, o ahora que estamos viendo que las cifras de personas que se están contagiando están disminuyendo, que las cifras de muertos están cayendo, nos sentimos ya victoriosos y aquí ya vale todo y volvemos otra vez como a la normalidad, como si no pasase nada. La Organización Mundial de la Salud ya está avisando. Cuidado, esta ha sido la primera oleada, es decir, la información también está ahí. Es verdad que existe mucha desinformación, pero también mucha información. Y creo que, así como apuntaba la Organización Mundial de la Salud, estáis cometiendo los mismos errores que al principio. Yo sí que me voy un poco a ese hilo, en que en parte se está cometiendo los mismos errores que al principio, es decir, tenemos que ser cautos, el virus está ahí, como decía Patricia, la vacuna no va a llegar, a pesar de que se nos está vendiendo que está ahí, porque todos los días se nos vende que está ahí. Estados Unidos ya está ahí, Estados Unidos lo ha aprobado en 600, ahora los va a aprobar en 3000, a partir de julio lo va a aprobar en miles. Esto está funcionando fenomenal, de momento no tiene efectos secundarios. Aquí en Reino Unido estaban anunciando, en septiembre tendremos 30.000 dosis, 30 millones de dosis, creo que era, si no me confundo, Silvio, que decían en Reino Unido 30 millones de dosis para septiembre y después puntualizaban. Incluyendo claro, sí, la vacuna va en fase... Quiero decirte, o sea, porque la Universidad de Oxford está desarrollando una vacuna que está funcionando fenomenal, pero a la hora de la verdad es que no la tenemos. A la hora de la verdad es que no la tenemos. Y bueno, pues yo creo que básicamente eso, tenemos que concienciarnos también nosotros mismos, llamar a la responsabilidad individual y ser capaces de hacer lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer, sin pensar que se nos está intentando coartar nuestra libertad, sino que lo que se está intentando es salvaguardar nuestra seguridad y que, como bien decía Patricia, no nos pongamos todos malos a la vez y colapsemos el servicio sanitario, porque lo que estamos haciendo es un flaco favor a nosotros mismos. Es decir, si colapsamos el servicio sanitario, no se nos va a poder atender a nosotros cuando nos enfermemos y nos vamos a encontrar en situaciones tan extremas como las que ya ha habido, donde se ha tenido que elegir quién moría y quién vivía. Eso sí. Muchas gracias, Cristina. ¿Algo que quisieras agregar, Patricia? Yo puntualizaría lo único,
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Cristina. Lo único que puntualizaría que claramente esas personas que están saliendo y no están respetando la distancia social no son unos valientes, son unos irresponsables. Entonces, esa irresponsabilidad de unos pocos es la que hace que en países como los nuestros, donde somos mexicanos, a diferencia de países más, pues los países nórdicos, no se nos da un voto de confianza y se nos hace responsables de mantener la distancia social o de salir respetando las medidas, sino que directamente se nos ha coartado porque no confían en nosotros. ¿Por qué no confían en nosotros? No porque la gran mayoría no lo cumpla, sino por todos esos irresponsables que no lo están cumpliendo. Muy bien. Muchas gracias, Patricia, por estos datos que nos has brindado desde Gran Canaria, y también a Cristina Durán León, que son dos periodistas que nos dan de primera mano algunas impresiones de lo que han vivido como personas en sus propios territorios y que, bueno, lo compartimos aquí en Factor Humano para nuestra comunidad. Muy amables. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Silvio. Igualmente.